nuevamente, nuevamente en este coloquio que ha organizado la carrera de historia. Primero quiero saludar la presencia de nuestro colega Teófilo Laime Copa, que va a comenzar esta tarde a disertar, pero también quiero dar la bienvenida aquí a nuestro amigo Rubén Achari. Bienvenido, Rubén. Un Muchas agradecimiento gracias, buenas especial por tardes. haber aceptado participar. Adelante. Bien, Rubén, vamos a tener esta... Hola, Rubén, Buenas tardes. ¿qué tal? Un agradecimiento por haber aceptado la participación. Entonces, inicialmente vamos a comenzar con Teófilo y van a ser 30 minutos cada uno. Y lo que nosotros esperamos es, después de las exposiciones, abrir el diálogo, ¿no? Van a haber preguntas también de gente que está participando. Inicialmente entre nosotros podemos dialogar, pero también van a haber preguntas del público, ¿no? Entonces hemos calculado más o menos que va a durar esto una hora de exposiciones, pero después unos 15, 20 minutos de preguntas, repreguntas, análisis. Muy bien, bienvenido entonces, estimado Rubén y Teófilo. Bien, antes de comenzar, quiero decirles que prácticamente ayer hemos iniciado con dos ponencias interesantes. Una que nos, nos presentaron precisamente desde Tacna, nuestro amigo el doctor Efraín Choque, que nos habló un poco de la presencia de los Puquinas en Tacna, precisamente el inicio de toda la formación, ¿sí? De los pueblos prehispánicos en Tacna. También la licenciada Patricia Montaño argumentó que el tema está para debatirse en cuanto a la presencia de los aymaras o los puquinas en Tiwanaku. Entonces hicieron varios cuestionamientos a las posiciones de distintos autores. En el caso del Perú, Cerón Palomino, el doctor Cerón Palomino, y en el caso de Bolivia, don Julio Avendaño, que tienen posiciones contrarias. Entonces vamos a continuar con esta dinámica y hoy día vamos a presentar el tema de Teófilo, que se refiere fundamentalmente a la que se llama, el tema de Teófilo es a la fonología de la lengua puquina. Teófilo es doctor en lenguas y letras de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Tiene licenciatura en lingüística e idiomas, con maestría en educación superior, con especialidad en innovación pedagógica, con diplomado en investigación etnográfica, Premio Nacional en Lengua Quechua. Obtuvo el reconocimiento a la labor académica por la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia. Fue coordinador de la maestría en sociolingüística, un PROIM Andes en convenio con la UCL de Bélgica. Coordinador del diplomado en Identidad, Cultura y Lengua Aymara y coordinador de Lingüística Aymara. Fue director académico de la Facultad de Ciencias Sociales, autor de varios libros, artículos y diccionarios sobre lenguas indígenas.
docente de la Universidad Mayor de San Andrés y también de la Universidad Mayor de San Simón. Teófilo, te dejo con el público que en realidad es de Bolivia, de Perú, también de Argentina. Hay alguna gente que está entrando de distintos lugares también. Adelante, tienes 30 minutos, por favor. Muchas gracias, Licen Fernández, y también a la carrera de Historia y también a todos los colegas expositores sobre este tema del Puquina y también a todo el público, supongo que es abierto. Y aski hay upan tatpachu manakataki, wago gamen, alin chisi, alin sukaya kanman tugurankunapaj. Y en este sentido voy a un poco, digamos, les voy a compartir mi diapositiva. Acá, compartir. Ya, entonces, teniendo en cuenta el tiempo, gracias por la invitación a la carrera de Historia. Es un tema que trabajo aquí sobre todo desde La Paz y Cochabamba, el tema de, de la lengua puquina, sobre todo desde la carrera de Lingüística e Idiomas de la UNSA. También eh, otras universidades también en este sentido, ¿no? Y mi enfoque, como ustedes saben, yo hago diccionarios de muchos idiomas, también, digamos, he entrado a, digamos, tengo habilidad de hablar muchos idiomas, ¿no? Extranjeros y nativos también. En ese sentido, y la condición de mi formación de lingüista, entonces, me ha llevado a estudiar este idioma puquina, ¿no? En esta parte, la lingüística, desde el puquina, esta vez les hablaré solamente de la fonología de la lengua puquina. Será tal vez en otro momento morfología, sintaxis, todos esos temas. Este tema ya lo tengo trabajado, sobre todo la fonología, el estudio de los sonidos. Y quizás es, digamos, un buen momento también para compartir con otros países como Perú, Chile, Argentina y también de Bolivia, ¿no? Para los que trabajan este idioma. Y en ese sentido, vamos a hablar sobre la fonología. Y primeramente, mi plan de presentación hablaremos de 4 puntos, ¿no? El sistema silábico, el sistema consonántico, el sistema vocálico y un resumen, ¿no? A manera de resumen de este tema. ¿Por qué yo tomo el sistema silábico del Puquina? Para los que, digamos, no trabajan, tal vez, digamos, Puquina, aparte de los especialistas, había confusión y aún sigue habiendo con la lengua Uru, ¿no? Uru Chumataco, Uru Chipaya, que se habla en el lado boliviano todavía. Entonces conocen con el nombre de como idioma puquina, pero digamos llegando al terreno, llegando al río Desaguadero, eh, ya cuando uno, digamos, habla la numeración o los términos, ya no es puquina, ¿no? Entonces tienen su propio idioma. Y yo trabajo con el corpus, lo que ha construido Alonso de Garzana, y después lo ha revisado Jerónimo de Oré, y después lo analizó Grasseri, después Alfredo Torero. Entonces, en ese sentido, y se rompa Palomino últimamente,
y después, digamos, todo ese análisis previo hace, digamos, que se plantee una fonología. Anteriormente yo había publicado 2 diccionarios de Puquina, entonces eso me ha dado también base para, digamos, para plantear la parte gramatical. El sistema silábico es un idioma que ya no se habla actualmente. No se habla, existe términos, existe lenguas similares o de la misma genética como el Machajuyay, el Callahuaya, existe otras como el Uruchipaya, pero el Puquina, como el Puquina Huyay, ya no se habla, ¿no? Entonces, la lingüística, sobre todo la lingüística norteamericana, la europea, digamos, nos enseñó las consonantes y las vocales desde el sistema fonético y fonológico. Por lo menos yo no he aprendido el sistema silábico, cómo estudiar las lenguas que no se hablan. Entonces, de esa manera, digamos, el sistema silábico tomó en cuenta, digamos, en esto y vamos a ver, ¿no? Luego, el punto 1, el Puquina tiene dentro del sistema silábico 60 sílabas. 60 sílabas básicas, 60 sílabas simples, organizadas en 4 columnas y 16 filas. La sílaba A, la sílaba I, la sílaba U, la sílaba E, la K, Ki, Ku, Ke, Ga, Ge, Go, y Sa, Si, Su, Se. Así, Ta, Ti, Tu, Te. El sistema silábico ya, como el japonés, por ejemplo, trabaja con eso, digamos, tiene incluso como sistema de escritura, pero yo utilizo en el análisis fonémico, en el análisis silábico, que puede utilizarse en la escritura o no, ese es otro plano, ¿no? En el análisis técnico. Y esto, como el corpus permite de 4.000 palabras de Jerónimo de Oreya, Alonso de Barzana, entonces ha permitido sistematizar en este sentido, ¿no? Entonces van a existir palabras que empiecen con K o tenga la sílaba K, la Ki, la Q, la... Acá les presento con la traducción al sistema alfabético, porque la K es el primer símbolo, la Ki es el símbolo. La KI es para un poco ilustrar para los que, digamos, estamos acostumbrados al alfabeto, ¿no? O a ese sistema. Y así va generando Ra, Ri, Ru, Ma, Mi, Mu, Me, así Ya, Li, Yu, Ye. Así va generándose en 4 columnas. Y las filas también para generar esto. La A, por ejemplo, tiene la categoría de sílaba. La I también. La U, esa categoría de sílaba U y la E. Esa es la primera parte de la presentación y algunos ejemplos. Si la lengua, si las lenguas, por ejemplo, el aymara y el quechua tienen, digamos, un corpus de términos de 2 sílabas y de 3 sílabas. En este caso, el Puquina presenta un corpus generalmente, digamos, en estos ejemplos, de 2 sílabas. Cata, por ejemplo, ¿no? Oreja, ¿no? Pupi, cabeza. Inti, por ejemplo, que conocemos nosotros, ¿no? Entonces, tanto en quechua, en aymara, entonces el sol. Ok, ok, es la luna. Hisi también registra otro término, pero más oge como el astro, ¿no? Y Hisi más relacionado también al mes, pero oge, digamos, el ejemplo. Y hay otros términos como el cupi, que en aymara se puede entender como derecha, ama como en quechua, por ejemplo, ¿no? El mana y el ama, que hay distinción. El ama del puquina
y el APA también del Puquina, que es similar o equivalente al mana del quechua, y así. Entonces, ahí yo voy analizando primero en silabemas, el silabema K y el silabema Ta, Kata, ¿no? Entonces, ahí, UPI, ¿no? UG, así. Entonces, esa es la característica de recuperar el sonido, la pronunciación de aquellas lenguas que se han registrado en aquellas épocas hace 400 años, pero ya no hay hablantes, ya no. Entonces, la técnica de acudir al análisis silábico permite ya reformular la pronunciación. Entonces, eso es un poco para trabajar la revitalización de las lenguas que no se hablan. La teoría de Saussure, por ejemplo, Ferdinand de Saussure y otros, trabajan con las lenguas vivas, con las lenguas dominantes, pero estas lenguas que ya no existen, entonces es necesario, yo he visto de manera, digamos, urgente y aprenderlo a escribir o por lo menos analizar desde las sílabas, ¿no? Eso por la primera parte. Ahora el punto 2, el sistema consonante. Esto es más familiar para lingüistas que, digamos, que analizan, luego partimos desde este lado, las consonantes, las simples, porque en las sílabas no hablamos de las aspiradas, glotalizadas, sino puras simples, ¿no? Ahora el sistema consonántico ya está similar a la del quechua, a la del aymara. Por ejemplo, tenemos ahí, si aumentamos la A, entonces pa, ta, ka, ga. Entonces no tanto como ka, sino ga, pa, ta, ka, ja, y ta, ta, ka, y K, ¿no? Entonces, así se va generando el sistema consonante. Entonces, este sistema consonántico del AFI, del sistema de los sonidos, entonces va generándose, y una explicación de este idioma de Puquina, como no ha sido, digamos, no se ha escrito, digamos, directamente en Puquina, pero hay lenguas coetáneas, o sea, escritos por el mismo autor, como en Aymara, está escrito también en quechua, y se puede comprender fácilmente el Puquina, porque lo dice en texto Aymara. Entonces, desde ahí ya se ha podido armar esto, y las aspiradas, la pa, ta, ka y ka y ta, son ya del mismo Puquina, que una de las lenguas que, digamos, el locono, la lengua locono que se habla en Centroamérica, se habla en las Guyanas, desde Venezuela para arriba. Entonces tienen estas aspiradas. Y la lengua arawak es, digamos, una de las que contiene esto. Y sí que no, en esta parte no estamos hablando de esa parte de la parte genética, digamos, del Puquina. Entonces, pero eh, tiene relación con el arawak. El arawak en la morfología, en los términos de pronombres personales, en términos del sistema vocálico, y hay muchas cosas que coinciden con el arawak de esa familia que viene. Entonces, de la Amazonía de los mojeños, ahora que es Beni, digamos, va coincidiendo, Tiwanaku, Arequipa, Tacna, toda la costa se va expandiendo, ¿no? Entonces, esa de la Arawak, digamos, y se ha construido esas aspiradas como ya propias del Puquina, mientras que las glotalizadas, la A, 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 son de las influencias que tienen por la inestabilidad de la Aymara. Entonces, esa, digamos, puede ser confirmada, no es una hipótesis que las glotalizadas o las eyectivas
del Aymara. Pujina como tal no registra tanto. Ya, entonces se va organizando en ese sentido cuáles son las compuestas, cuáles son las de influencia, cuáles son las propias en el sistema consonántico, ¿no? Algunas guturales. Los sonidos guturales aparecen en los puntos de articulación, digamos, de los sonidos como ga, como ja y como ka, ¿no? Tienen la capacidad de iniciar las palabras léxicas como gallano. Entonces, gallari sería en quechua, digamos, ¿no? Y gallano, entonces, aunque en quechua, digamos, de los Andes, ka, ¿no? Más oclusiva, ¿no? Más sorda, en este caso, ¿no? Gallano y en goliano, por ejemplo, ¿no? Goliano. Y la característica del no, porque digamos, es un morfema, un sufijo que indica el infinitivo, gespino, coa, así, entre muchas otras, y también la glotal, jaliano, por ejemplo, es morir, entonces, juliano es hablar, entonces, juliay, hablar, y huyay, como decir, el habla, juliay, juliay, huyay, entonces, Pukina Huyay, la lengua Pukina, Macha Huyay, la lengua de Callahuaya, Aymara Huyay, la lengua Aymara, así se puede ir aplicando entonces estos términos. Y lo que pasa, digamos, acá ha permitido, digamos, la utilización bastante de la E y de la O, ¿no? Por ser guturales. Y, digamos, varios autores que ya han sostenido que la E es independiente, digamos, como otra vocal, ¿no? Entonces, justo entramos a ese sistema, el sistema vocálico al punto 3. Anterior, central, posterior, A y U, y la E con una vocal independiente del sistema cuadrangular de las lenguas, ¿no? Las lenguas arawak, sobre todo, ¿no? En el Perú, por ejemplo, digamos, Ashaninka, tiene, digamos, ese sistema cuadrangular, en vez de la U se usa la O, ¿no? El mojeño ignaciano, el baure, hay muchos mojeños que son también de esa familia, y todo ese tronco de lenguas arawak tienen esto desarrollado cuatro vocales que tienen rango de sílaba en muchos casos. Entonces, de ahí se va a generar, y no se ha generado la quinta. Hay autores, digamos, incluso Serrón Palomino plantea 5 vocales, pero no sé, cuando se analiza no se encuentra 5. El término, el corpus, no, por lo menos no permite, digamos, 5. Por ejemplo, hucha, hocha, digamos, como la palabra culpa, entonces es una cuestión de registro, no de contraste vertical. Y en contraste horizontal, por ejemplo, la I y la E está muy notorio. Como decir ki, ve, ¿no? Ki, que, ya en el contraste horizontal entre los dos puntos de articulación de la parte posterior y así. Entonces, se ha registrado, digamos, se ha sistematizado 4 vocales. Algunos ejemplos, por ejemplo, Ajruno, Dijaraba, Pisa, Ascheno, Iki, porque en Aymara se puede decir Auki, ¿no? Iki, de Imi. Y, por ejemplo, Emilia, que está, a las chicas se dice Emilia, ¿no? Entonces, el sufijo ya, que ya está fosilizado, Imi, Umi, por ejemplo, del Callahuaya, que también existen, digamos, a términos como Inti con I, y con U también, digamos, Ojano y Upalino, Ureno. Hay muchos términos que yo solamente he puesto algunos para, ilustrar en esta parte, ¿no? Y la E como ejecu, pues ejecu, el uno como es, el no es es el infinitivo, y cachai diríamos en quechua, y en aymara diríamos
quitaña, enviar a alguien, pues entu, en el Padre Nuestro del Puquín incluso aparece este entu, como el mal, ¿no? El no bien, ¿no? Entu. Y así hay términos que empiezan con e, independiente de las guturales, ¿no? Mientras que, digamos, la o posiblemente habría pasado o no, pero no se registra esa diferencia, entonces esto en sistema vocálico. Algunos alargamientos que también, digamos, presentan estos términos como rago, hombre, mientras que a la mujer se dice atago, atago, rago, y, y otros términos. Entonces, rago nos interesa cómo la vocal o la sílaba se alarga, ¿no? Ra, ka, ahora, rega, y ahora sería, digamos, laiga, ¿no? Que se ha vuelto diptongo, rega, así. Entonces, eso registra el corpus escrito de esa época, de los alargamientos, y es muy interesante encontrar tantas, eso por ejemplo, entre corchetes angulados es el étimo, ¿no? Escrito o el original por el autor. Y este que está en barras oblicuas es el análisis fonémico que yo lo hago, ¿no? Entonces, eso es de esa manera que, digamos, se está presentando la fonología. Y a manera de conclusión, entendemos que el Puquina, desde el análisis silábico de sílabas básicas, es 60. Si podemos incluir aspiradas, glotalizadas, otras cosas más, ya fácilmente se acerca a 100, ¿no? Pero las sílabas básicas es el que le interesa. Eso es el Puquina, digamos un poco librándonos de las glotalizadas, de las influencias, todo eso, las 19 consonantes y entre las aspiradas y las localizadas que son y las, y las, en total alcanzando las sílabas como 98, casi 100, ¿no? Entonces, ese análisis, digamos, de lo fonológico, ¿qué quiere decir? Que hay que analizar las sílabas de ese idioma, el registro, las consonantes y las vocales. Pues sus alargamientos, todas esas características, y eso, digamos, todo es un capítulo, ¿no? Del idioma desde el punto de vista del análisis. Y no es tan fácil como analizar el aymara, el quechua, porque ahí les escucha, se puede grabar, y esto necesita filología, necesita, incluso hice un libro aparte, ¿no? De Jerónimo de Oré, de transliteración, de la escritura de los años 1608 7 hasta, y para poder comprender, ¿no? Entonces es una lengua del antepasado, de la época de Tiwanaku que como Valdemar Soriano, Espinosa Soriano decía, digamos, de Tiwanaku, Cerrón Palomino y otros autores, de que esta lengua haya llegado digamos, de la migración amazónica hacia Tiwanaku, hasta hacia la costa, todo eso, digamos, se ve, digamos, en los lugares manantiales los términos puquinas, como estudio léxico, toponímico, pero desde la fonología es fuerte, ¿no? O sea, cómo se pronunciaba, ¿no? Desde ese lado. Entonces, eso he traído en esta ocasión y muchas gracias para todos. Pachi tuviera kunapa, chaya kanman, marapa, maliki. Gracias, doctor Jaime. Muy interesante, especialmente para la gente que está estudiando el Puquina como comunidad, como organización social, pero también viendo el tema también el tema lingüístico, ¿no? Hay varias personas que están ocupándose de estos temas también referidos a las toponimias, viendo, yo escuchaba este tema de
seguramente vamos a comentar más adelante, de cómo de Puquina surgen también voces aymaras o en una combinación. Hay mucho que esclarecer sobre este tema lingüístico, ¿no? Bien, ahora nos toca hablar o le toca exponer al doctor Rubén Darío Pachari. El doctor Darío Pachari, Rubén Pachari Romero, es historiador, docente de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, investigador de temas republicanos. Ha sido director de la Biblioteca Jorge Basadre de Tacna y recientemente también director de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa de Arequipa. Es actualmente decano del Colegio Profesional de Historiadores del Perú, Consejo Departamental Arequipa. Doctor Rubén, tiene usted el aula virtual y saludando a todos los que están acompañándonos en esta sala. Adelante. Muchísimas gracias. En primer lugar, debo felicitar a la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, en su director, Raúl Ramiro Fernández, que nos ha hecho la invitación en esta oportunidad para hablar sobre un libro, sobre una lengua, sobre una experiencia. Y es momento también de hacer hincapié de que eh, nos hemos olvidado de que Arequipa y La Paz tienen una conexión académica desde hace unos años, desde hace varios años, y que el tiempo de la pandemia, sobre todo, ha evitado que eso se mantenga. Y qué bueno que tengamos esta capacidad, posibilidad de una conexión virtual que nos acerque nuevamente no solamente con temas comunes, sino con proyectos quizás de investigación que pudieran desarrollarse en un futuro cercano. Y que sea este coloquio el comienzo de una nueva etapa de acercamiento, de colaboración, de proyectos comunes con la Universidad Mayor de San Andrés, nuestra universidad y quizás otras universidades también del Perú y por supuesto de Bolivia. Importante esta, este evento porque el evento nos permite hacer en primer lugar un recuerdo y una reseña de un libro que se publicó hace exactamente 25 años. De esta manera vamos a recordar en primer lugar al autor, al doctor Guillermo Galdo Rodríguez, pero también le vamos a recordar a los estudiantes tanto de Arequipa como de La Paz, de que hay siempre posibilidades de investigar temas que forman parte de una gran región, temas que apenas han sido tocados en este coloquio y que necesitan de una investigación mayor. Yo felicito en todo caso y reitero la felicitación a la carrera de Historia de la Universidad de San Andrés, a los ponentes que han sido protagonistas tanto el día de ayer como hoy día, y van a hacerlo también el día de mañana, lo cual permite hacer, recordarles a los estudiantes, decía, a los jóvenes estudiantes, que tenemos una posibilidad de seguir trabajando por investigación de esta gran región que es Bolivia y el sur del Perú. A pesar de los trabajos ya realizados sobre el tema, es necesario también y todavía hacer otras investigaciones. El Puquina y lo Puquina, comentarios de una lengua que ya no se habla, de la que mucho se habla, es el título del libro que fue publicado en la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín por el doctor Guillermo Galdo Rodríguez en el año 2000, lo que significa que estamos ya a 25 años de aquella edición.
Y esta fue una publicación de las últimas que tuvo el doctor Guillermo Galdos, pues él fallecería en el año 2002. El libro representa un aporte a los estudios de la lengua puquina, primero, por la utilización de documentos de archivos de Lima, Arequipa, Moquegua y otros del extranjero, archivos que van a ser importantes en este trabajo en particular. Y en segundo lugar, es importante porque hay un interés de sintetizar, organizar lo relacionado con la lengua puquina, no solo en Arequipa, sino también en la región hasta donde se desarrolló esa lengua. El libro está dividido en 4 partes. En la primera parte, el autor busca delimitar el Colesuyo de habla puquina como parte de una región mayor que es el Contisuyo, para luego analizar en esta primera parte su flujo migratorio y cómo las traducciones de Alpuquina con fines de evangelización marcaron hitos importantes al respecto. En esta parte se habla, por ejemplo, o se desarrolla temas relacionados con Luis Jerónimo Doré, estudios de Alfredo Torero, Pierre de Sanginés, pero concentrándose fundamentalmente en Arequipa y Moquegua. En la segunda parte se desarrolla eh, la forma de responder cómo se habló el puquina y el aymara en el altiplano peruano-boliviano. Con la ayuda de crónicas, fundamentalmente, se busca una aproximación a establecer los sectores donde predominó el puquina y el aymara. En la tercera parte, el doctor Guillermo Galdo Rodríguez, con datos arqueológicos, históricos, antropológicos, filológicos, etcétera, hace eh, una descripción, presentación de lo que se ha hecho al respecto en Arequipa, desde el descubrimiento de las ruinas de Churajón en el año 1938. Finalmente, en la cuarta parte, se trata sobre las recientes excavaciones arqueológicas en el sitio denominado Churajón. De esta forma, el libro presenta al idioma puquina desde Arequipa a toda la región más extensa en donde existió la lengua y la cultura. Sobre las fuentes que ha utilizado el doctor Galdos en este libro, encontramos en principio la referencia en la bibliografía de 2 archivos principales: el archivo departamental de Arequipa, donde se consignan 2 publicaciones que hiciera el doctor Guillermo Galdos en 1987, denominados documentos etnográficos del archivo departamental de Arequipa. La chimba y sus etnias eh, ancestrales, y 2 documentos etnográficos de Arequipa, también publicado en el Archivo Departamental de Arequipa, y que contiene las etnias precolombinas de la banda oriental del Chile, transcripción que fuera hecha por Guillermo Galdos. En segundo lugar, se consigna el Archivo Departamental de Moquegua y se puntualiza como fuente consultada los protocolos del escribano público Diego Dávila de 1587 a 1600. A estos documentos habría que sumar los publicados por el padre Víctor M. Barriga en 1939, 40, 41 y 1951, bajo el título de Documentos para la Historia de Arequipa, tomo 1, 2, 3 y los terremotos de Arequipa. Recordemos que el doctor Guillermo Galdo Rodríguez fue secretario del padre Barriga, un importante editor de documentos para la historia de esta parte del Perú. Sin embargo, donde encontramos con mayor precisión las fuentes de documentos, tanto secundarios como primarios, será en las 109 notas que contiene el libro. Las notas del libro están no a pie de página, sino al final del texto, y suman 109 notas que ahora pasaremos a desarrollar. De estas 109 notas, casi 50
exactamente 49, hacen referencia a fuentes secundarias y están, por supuesto, los principales investigadores que han desarrollado el tema del Puquina. Y el resto, es decir, 60 notas, son relacionadas con fuente primaria. Y decimos primaria a documentos de archivo, notarios, crónicas, visitas, fundamentalmente, que están analizados, referenciados, presentados como parte del desarrollo del debate, de la presentación de este libro. De estas 60 fuentes primarias, 11 corresponden a documentos del Archivo Departamental, hoy regional de Moquegua. Así, por ejemplo, con estos documentos, Galdo Rodríguez hace una descripción cómo existió una vinculación en el siglo XVI de muchas etnias del Colesuyo, donde encontramos Moquegua, Tacna y La Paz, y por supuesto, Arequipa. Estas vinculaciones del sur peruano, en este caso no La Paz, sino de Moquegua, Tacna y por supuesto Arequipa, con sus congéneres puquina-hablantes del altiplano peruano y boliviano. Vinculación, a decir del doctor Guillermo Galos, se destruye a causa de las encomiendas. También en estas notas a fuentes primarias encontramos 7 notas con referencia al Archivo Regional de Arequipa para desarrollar la presencia puquina en Arequipa ciudad. Puquinas considerados con el nombre de Yarabayas, que aún en el siglo XVII seguirán siendo considerados como tales. Luego encontramos 3 notas que hacen referencia a documentos del Archivo General de Indias, 4 notas al Archivo General de la Nación, Lima, 3 notas al Archivo Municipal de Arequipa. Cabe señalar que no solamente son 60 referencias a fuentes primarias, son 60 notas, pero en el texto además se hace referencias correspondientes a otros documentos, citando archivo, documento, legajo, folio, fecha, como corresponde en un trabajo de investigación histórica, pero sin que necesariamente estas referencias documentales se conviertan en notas al final del texto. Entonces podemos hacer una gran diferenciación entre las notas, que son 109, con las referencias documentales que están en el texto conforme se va desarrollando los capítulos. Así podemos decir al respecto de las fuentes que don Guillermo Galdo Rodríguez en este libro hace uso de un gran número de documentos de diferentes archivos, principalmente del Perú y especialmente Arequipa y Moquegua, lo cual hace de este trabajo una importante contribución documental que permite que otros investigadores del tema lo tengan como un sustento y excelente punto de partida para nuevas investigaciones. También quisiera resaltar que este libro se concentra en Arequipa principalmente. Si bien los 2 primeros capítulos tratan del territorio y de lengua puquina en general, y habla del altiplano, tanto peruano como boliviano, de las discusiones, del tema de Oré, etc. La tercera y la cuarta parte, sin embargo, se limita a analizar, a historiar a los puquinas y lo que de este pueblo queda en Arequipa como, diríamos, ciudad y provincia. Así, como ya se dijo, en la tercera parte se presentan los estudios que se hicieron en Arequipa, resaltando descubrimientos arqueológicos y aportes que estudiaron a los puquinas como lengua y como cultura. Y nos dice en el capítulo tercero, todo comenzó, según Galdós, el 15 de abril de 1931, cuando Monseñor Leonidas Bernedo Málaga, el párroco de Quequeña, descubrió para la ciencia histórica Churajón, un sitio arqueológico cercano a la ciudad de Arequipa y que fue narrado en su libro La cultura puquina de Bernedo Málaga. Galdós nos recuerda que
que Bernardo Málaga se ha ocupado de las etimologías, entre las cuales destaca el toponimio de Arequipa. Y dice el sacerdote que no es quechua, no es aymara, sino es puquina, que Arequipa procede de los términos Arequiapi, que significa lugar, región en forma de mano, que hoy lamentablemente se ha perdido entre los investigadores de Arequipa. De esta forma, Galdós en este capítulo se concentra en los descubrimientos y las conclusiones, en las propuestas arqueológicas, como también de arequipeños como José María Morante, Manuel Suárez, Polar, Carlos Nicholson y otros, a los cuales se suman extranjeros y peruanos, como por ejemplo Alfred Kroeber o Luis Eduardo Valcárcel, que también tuvieron importantes contribuciones al respecto de la cerámica, de la lengua de esta parte de Arequipa. Pero no solamente hay referencias a la arqueología, también hay contenidos de historia en este capítulo tercero, para conocer, por ejemplo, quiénes eran los hablantes del Puquina en el sector de Arequipa. Y en base de la toponimia, el autor va referenciando la presencia del Puquina en la ciudad, toponimias que están hasta la actualidad y también en los documentos coloniales que el doctor Guillermo Galdós consulta. De esta forma, el autor del libro que estamos reseñando nos dice que lo que hoy es el centro primitivo de Arequipa fue terreno de cultivo de los yarabayas, es decir, el famoso damero trazado por los conquistadores y fundadores de Arequipa fue las chacras de los yarabayas y actarrunas, del cual no sabemos cuándo llegaron, y lo más importante, ahora, que eran puquinas hablantes. Pero no solamente se habla de los yarabayas, también se habla de los copoatas, de los characatos, de los que viven más allá de la ciudad hasta llegar a Pauxi, Chihuahua y otros lugares. No solamente de toponimios, también se habla de canales de regadío, de encomiendas, lo que permite tener un panorama bastante amplio de quienes habitaron este lugar a la llegada de los españoles y qué relación tuvieron con el Puquina y cómo podrían, y como se podría advertir, era una presencia bastante importante. En el último capítulo, el autor se concentra en las investigaciones arqueológicas de Churajón desde 1995 hasta casi finales del siglo XX. En este caso, bajo la dirección de Józef Sikulski, representante de una fusión de varias instituciones y universidades, tanto de Alemania, Polonia, el Perú y España, donde participan la Universidad Católica de Arequipa, la Universidad Complutense de Madrid, quienes hicieron importantes excavaciones en este lugar de Churajón, sitio principal de los Puquín en Arequipa. Sin embargo, el título del capítulo, que es las últimas investigaciones acerca de Churajón, se ve, digamos, complementado con otro tema que tiene que ver con autores, con explicaciones sobre el Puquina, sobre la lengua del debate, por ejemplo, si fue una lengua de Tiahuanaco o solo fue una esnilla, una lengua diferente. Así Galdós se adelanta, bajo mi perspectiva, 25 años a este coloquio y hace notar la necesidad de debatir al respecto y, lo más importante, nos incentiva a investigar más sobre el tema Puquina. Y es aquí lo importante de este libro, porque nos permite aperturar nuevas líneas de investigación, nos incentiva a que tengamos esta comunicación con el altiplano, tanto surperuano como el boliviano, para que tengamos nuevas investigaciones que permitan hacer aclaraciones, puntualizar, llegar a las verdades acerca de la presencia de la lengua, de la cultura puquina en esta parte del Perú y Bolivia. De esa manera quiero no solamente recordar el libro, sino también rendir
un homenaje, diríamos, a este personaje que a través de su vida ha ido investigando, publicando libros y que han sido importantes para no solamente el Puquina, sino las naciones de Arequipa, tanto Yactarrunas como Mitimaes, etcétera, que ha sido el tema de investigación que ha tenido este personaje en el sur del Perú. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Achari. Bueno, ahora, como hemos dicho, la dinámica es un poco que se permitan algunas preguntas. Toda la gente que quiera preguntar puede escribir en el chat para que veamos. Y también vamos a pedir si hay algunas preguntas también que nos lean, por favor, para el público. Entonces, voy a darles unos 3 minutitos, doctor Teófilo, también doctor Rubén, para que hagan una complementación de algo que ustedes hubiesen querido decir. 3 minutitos para que esperemos si hay preguntas. Adelante, doctor Teófilo, por favor. Muchas gracias y también agradecer la exposición muy interesante al doctor Rubén Pachari, que desde la historia se va trabajando en el lado de Arequipa. Y por mi parte, es, cada vez veo más grande, digamos, el campo del estudio de Puquina y el centro, como se llamaba antes, el lago Puquina, ahora el lago Titicaca, por ejemplo. Entonces, sí, digamos, hay mucho por hacer, ¿no? Y ya los estudios de la toponimia y otros, digamos, ¿no? Nos muestran, por ejemplo, repeticiones, ¿no? Isoglosas de guaya, paya, vaya, por ejemplo. Entonces, todo eso, digamos, se repite en muchos lugares que no es ni aymara ni quechua eso, pero significa una bajada, por ejemplo, ¿no? No una montaña ni la pampa, sino una bajada. Y entonces todos los lugares de bajada, por ejemplo, es guaya. Entonces, en lugares de La Paz, pues, ¿no? Tenemos Quilihuaya, Quillahuaya, así. Entonces, eso, por ejemplo, se va repitiendo en Cochabamba, en muchos lugares, ¿no? Y eso, digamos, permite mapear de que antes de la Aymara, digamos, había un mapa uquina, por lo menos en términos territoriales, pero también yo siempre me he preguntado que la lengua, el tuquina, por lo menos para mí, todavía es lengua. Y en contrapartida, y, digamos, la cultura que se ha desarrollado es tiwanaku. Entonces, y eso no voy ensamblando. Yo no veo, digamos, Puquina una cosa aparte y Tiwanaku aparte. Puede ser, pero no llego hasta a diferenciar todavía, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser. Y muchos otros, como la cerámica, otros nos pueden aportar en esto. Y yo quisiera, digamos, complementar en esta parte, que es un estudio fascinante, digamos, llegar hace 1500 años antes que hubo Aymara. Entonces, estudiar es bien interesante. Se necesitan muchos instrumentos, ¿no? Para trabajar eso. Y estos libros que tienen en Arequipa y en otros que nosotros solo conocemos de nombres o algunos resúmenes, y yo creo que digamos, es importante compartir. Con eso yo complementaría y me he nutrido en esta exposición, ¿no? Bien, ya nos están llegando algunas preguntas, pero como dijimos, adelante, doctor Rubén Pachari, una complementación de unos 3 minutitos y ya entramos a las preguntas. Adelante. Bueno, debo en todo caso señalar, en primer lugar, felicitando al doctor Teófilo Laime por esta brillante exposición que ha tenido sobre la parte fonética, que implica un arduo trabajo de investigación, seguramente trabajo complicado, difícil, eh,
de una lengua que ya no se habla, pero que existe, digamos, en los documentos, que existe en la memoria colectiva, etcétera. En el caso particular de lo que es mi participación hoy día, ha sido el recordar a un libro, recordar a un personaje que está haciendo materia, digamos, de hoy día en Arequipa, de reconocimiento. En Arequipa tenemos una galería de personajes ilustres, de arequipeños ilustres, y pese a que nuestro doctor Galdos ha fallecido ya hace 23 años, todavía no ingresa a esta galería. Otros historiadores han ingresado muy rápido. Y el Colegio de Historiadores, la universidad y algún colectivo académico de Arequipa está intentando que se reconozca, digamos, como un arequipeño ilustre que ha contribuido con 14 libros a la historia de Arequipa. Y en esa razón he querido reseñar este libro, que ya tiene, reitero, 25 años de haberse publicado. Hoy se está realizando en Arequipa una exposición bibliográfica, documental, fotográfica sobre el trabajo de investigación que ha realizado el doctor Guillermo Galdos, y ojalá que esto pueda sensibilizar a la comunidad política de Arequipa, específicamente el Consejo Municipal, para que puedan permitir que su fotografía, su imagen, pueda ser también valorado en esta galería de arequipeños ilustres. Entonces, como decía el doctor Teófilo, el libro representa una investigación, un resumen, una síntesis de lo trabajado en Arequipa con una relación, con una interrelación con el altiplano peruano y el boliviano. Y Galdos hace en la parte final, como decía en mi posición, hace una descripción del debate al respecto, pero sin poner conclusiones definitivas. En alguna conclusión dice que es necesario hacer investigación arqueológica, que es necesario hacer historia o investigación filológica, antropológica, histórica, etnográfica, que permita hacer contribuciones acerca de la lengua, de la cual se habla mucho, pero que ya no se habla, como dice el título. Comentarios a una lengua que ya no se habla, de la cual mucho se habla. Y ojalá tengamos todavía más oportunidad de seguir hablando de esa lengua y llegar a conclusiones que ayuden a una mejor comprensión de la lengua y también, por supuesto, de la cultura y los hombres que crearon esa cultura. Solamente eso. Muchas gracias. Vamos a ir a las preguntas. Ya hay preguntas. Por favor, Luz, adelante. Ya tenemos preguntas en el chat, pueden leer también los que gusten. Del magíster Germán Mendoza hay una consulta. Indica mi pregunta para el doctor Laime. ¿Se ha identificado algún rasgo que se habla en el altiplano boliviano? Me refiero a alguna comunidad que aún mezcla el idioma materno con rasgos puquinas. Esa es la consulta, si se ha identificado a esta comunidad. Y también indica una especial felicitación al colega Rubén Pachari, quien viene trabajando el campo de la cultura puquina en Arequipa. Siga adelante. Esa es la consulta de Germán Mendoza para el doctor Laime, estimado Ramiro. Bien, adelante, doctor Teófilo. Bueno, sí, gracias por esta pregunta. El Machajuyay, que decimos Callahuaya, que está en Charazani, todo eso, digamos, en el lenguaje ritual todavía. Entonces, registra muchos términos del Puquina, digamos. El Puquina es una variedad anterior al Machajuyay y el Machaj, como dicen, y como una nueva variedad todavía respecto a esos tiempos, el Huyay entendiendo como lengua. Entonces tiene, por lo menos, léxico puquina. Entonces, y eso es muy interesante, pero también digamos, usa el quechua como estaba, digamos, para organizar, digamos, la lengua. Entonces, utiliza, ¿no? Entonces, esta lengua mixta que existe, habría que estudiarlo, pero es terminología puquina bastante, pero de la variedad reciente
respecto a lo del Tiwanaku, y la de Arequipa que ha registrado Alonso de Barzana, ahí tienen, digamos, que ha trabajado bastante tiempo. Alonso de Barzana era, hemos trabajado de esa época, y esa variedad, por ejemplo, que recuperó y se registró. Entonces, esa, por ejemplo, es un poquito más antigua que de Machajuya respecto a esto. Pero hay otra, digamos, esto de las mezclas, pero también hay confusión en el lado boliviano, y me consta en muchas ocasiones. El sentido común es una cosa, porque la gente que, digamos, que conoce de Puquina es a la lengua Uru. No, ¿dónde se habla Puquina? Ahí en tal comunidad. Y cuando voy, entonces tal comunidad llego y ya no es Puquina, ¿no? Entonces ya no termina, no, ya no se cuenta de la misma manera, los números, términos, así. Entonces ya el Uchumataco, el Uru y así. Entonces hay un sentido común distinto que la percepción técnica que la lengua. Entonces esto, incluso muchos estudiosos sociales que no están dentro de la lengua, digamos, pueden tener esta confusión. El Puquina se habla todavía, pues, en Oruro, en tal lugar. Pero si llegamos a los términos, sonidos, no es Puquina. Entonces, por lo menos yo he constatado eso. Entonces, habría que estudiar el Uru, el Chipaya, cuánta relación familiar tiene, ¿no? Con el Puquina. Eso no lo he estudiado, entonces, y no podría hablar sobre eso, pero sí hay confusión y hay mezcla, ¿no? Eso podría decir. Muchas gracias. Nos han mandado una pregunta en el chat, es más o menos parecida, pero tiene énfasis en algunos temas. Esto es para los dos. Dice, considerando que la lengua puquina es usada por los callahuayas, ¿hay alguna diferencia entre lo que sería usar el puquina un rezo? Es decir, el rezo se diferencia en las palabras de uso común. Gracias. ¿Es un rezo? ¿Es un ritual de sanación? Eso es lo que pregunto. A ver, primero con el doctor Pachay, por favor. Esa pregunta. Bueno, yo debo confesar que no tengo, digamos, una respuesta a esta pregunta. Yo creo que el doctor Teófilo tiene mayor autoridad como para responder esta pregunta, dado que no ha investigado tan profundamente como lo ha hecho el doctor Laine, a quien le cedo la palabra, por supuesto. Gracias. Doctor Laime, voy a ampliarle esa pregunta que he hecho, pero hay una segunda pregunta que se liga más o menos. Dice para el doctor Teófilo Laime que mencionó también la relación del Puquina con los callahuayas. En este sentido, ¿por qué se considera una lengua secreta? ¿Y en qué se diferencia la pronunciación o la lengua misma de los rezos de sanación ritual evocados por estos callahuayas? ¿Qué antigüedad llega a tener la lengua puquina? Esas son las preguntas. Adelante. Ya, partiremos de la antigüedad primero. El Puquina, como tal, es de los tiempos de Tiwanaku, ¿no? Entonces, de Tiwanaku sabemos que, digamos, siglo V, VI, desde esa época cuando ha florecido todavía, ¿no? Entonces, eso yo, por ejemplo, ¿por qué lo he aplicado en los análisis del Puquina? Los términos o los signos de esa época. El japonés, por ejemplo, ha nacido justo también la escritura del hiragana en esos siglos. Entonces, la analogía de esos siglos, el alfabeto todavía estaba, digamos, en otro, digamos, desarrollo paralelo, digamos, ¿no? En Europa, pero las lenguas primero se captan por sonidos, por sílabas, y recién llega el análisis que esta es vocal, que esta es letra, que eso es. Entonces, desde ese análisis, entonces, por lo menos el Puquina, digamos, estamos hablando medio milenio antes todavía de la Aymara.
y ya existe todavía el proto-puquina, el otro, y si comparáramos con arqueología, por ejemplo, ese periodo formativo, digamos, donde aparecen, digamos, los monolitos, todo eso, medio milenio todavía antes de Tiwanaku, ¿no? Tanto en Perú como en Bolivia, y eso hay esos rastros, ¿no? Entonces, estaríamos hablando, digamos, que es el Puquina se ha formado todavía en esos medio milenio antes, pero como lengua ya existía en tiempos de Tiwanaku. Entonces, estamos hablando en total más o menos 2 milenios que ya, aunque ha aparecido 2 siglos, desaparecido 2 siglos, cuando se han formado las repúblicas, ¿no? Perú, Bolivia, Ecuador, entonces desde ahí que ha ido vigorosamente entrando el castellano, el aymara y está en los términos en aymara, como hace rato les decía, el inti, el cupi, el amazúa, eso por ejemplo, esos términos que se dicen quechua, pero que vienen del otro, el quilla, por ejemplo, ¿no? La coca, como decimos, pero el quilla está registrado en Jerónimo, que es en Bertonio, entonces, digamos, Quillabamba, digamos, Cocapampa, diríamos nosotros, ¿no? De Cusco para abajo, digamos así. Entonces, así. Entonces, esos términos ha ido cundiendo, entonces esa de antigüedad sería eso. Y relación de la lengua secreta, cuando una lengua se considera ya secreta, digamos, cuando es vehicular, decimos en esos tiempos, decían lengua general, y cuando era todavía, digamos, de la época de los incas, de los primeros incas, luego se ha convertido, se ha reducido todavía y solamente como en la casa y en los espacios más especiales ya se habla, ¿no? Entonces, ahí el callahuaya se vuelve, digamos, una variedad ritual para los ritos. Entonces, ahí se vuelve, digamos, lengua secreta, porque ya otra lengua ya es la general, la vehicular. Entonces pasa a ser secreta. Lo mismo como están, digamos, algunos, digamos, se escuchan en La Paz, por ejemplo, el Aymara, digamos, que era tan lengua general, está pasando ahora a lengua secreta. Se habla en la casa, en otro, pero ya no, digamos, de manera pública, de alguna manera. Entonces, eso pasaba en tiempo incaico, en los Callahuayas y en la Aymara. Entonces, eso, digamos, por lo menos existe el concepto de lengua secreta, tanto para ritual u otros, ¿no? Entonces, eso de los rezos habría que un poco, digamos, decir de que lo que registraba antes el Jerónimo de Oré, que era un poeta que ha registrado bastante de Puquina, el Padre Nuestro en Puquina, el Credo en Puquina, digamos, desde la doctrina de la Iglesia, ha registrado, habría que, digamos, un poco yo diría, digamos, desde ese lado, pero Ina Rosin, porque Ino Rosin de los Callahuayas que ha estudiado, entonces es más de estos rituales, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, también relacionado con las lenguas secretas. Eso yo contestaría. Muchas gracias, doctor Teófilo. Luz, pregunta. Muchas gracias. Una consulta al doctor Pachari. Él mencionó a los carabayas en territorio de Arequipa. Acá hay una referencia en Rigoberto Paredes, el autor, habla de una danza que es la danza de los carabayas. Observando el gráfico que él presenta, alude a lo que ahora es la danza de los callahuayas. No sé si hay alguna relación que ha podido conocer el doctor de los carabayas de Arequipa con esta danza carabaya eh, de los callahuayas. Muchas gracias. Gracias. Adelante, doctora Pachari, por favor. En el caso de Arequipa, la población que tiene el habla puquina y es el más representativo, digamos, de la ciudad, son yarabayas, no carabayas, yarabayas. Y estos yarabayas ocuparon, como dice el libro y como se conoce en la historia de Arequipa,
ocuparon la parte del damero de Arequipa, la parte de Arequipa central, donde se funda la ciudad de Arequipa. Y se quedan, luego de la fundación, se quedan un poquito relegados a una zona que se llama San Lázaro, en la cual se siguen, digamos, siguen viviendo, disminuyéndose en número, hasta que en el siglo XVII ya se pierde la referencia de Yarabayas y toman otros nombres, entonces no tendría relación con Carabayas del lado boliviano. Eso está en estos estudios que hiciera, no solamente en el libro que hemos referenciado, sino en otros trabajos que también tiene el doctor Galdos Rodríguez al respecto. Muchas gracias. Ya vamos a ir cerrando. Una última pregunta al doctor Dainem. ¿Qué relación tiene el Puquina con el Aymara? ¿Es su antecedente, el Puquina del Aymara? ¿Qué relación tiene con Tiwanaku? Eso es lo que preguntan. Una pregunta muy fuerte es en la relación con el de la Aymara, con el Quina, mi relación léxica. O sea, estamos hablando, o sea, qué palabras se parecen, digamos, esto, desde la lengua. Yo, digamos, esa es mi fuerte, entonces yo explicaría desde las lenguas, por ejemplo, cuando utilizamos pronombres personales, tú, yo, él, ella, nosotros, así. Entonces, esos términos en Aymara es Naya, Huma, Jupa, Hiwasa, esos términos no están se dice Nuti, Piti, así, Chu, es otro, es de la estructura léxica del arawak. Así se dice en el mojeño, se dice así digamos, en el centro, digamos, en Venezuela, en todas las variedades que vienen del arawak, un poco diferenciados. Entonces, léxico de pronombres es arawak, no nada que ver con el aymara. Hay algunos términos como partes del cuerpo humano, también es arawak. Entonces, el sistema de sonidos de vocal, muchos son del arawak. Entonces, desde los sonidos, desde los términos u otros, digamos, hay alguna relación, pero ya que se han aislado y, digamos, eso pertenece a esa familia. Pero el Aymara es otra, como Marta Hartman, de Cerrón Palomino, digamos que estudian primero el Jacaru, el Aymara de cerca de Lima, después el Aymara más fresco, el Aymara Collabino del sector del lago Titicaca. Entonces, este Aymara, digamos que ha registrado eh, Ludovico Bertonio. Entonces, ahí, por ejemplo, no todo lo que registró Ludovico Bertonio es Aymara. Hay términos, como hace rato decía, del Puquina, porque alrededor del lago también los collas, sobre todo, se asentaron los Puquinas. Entonces, Bertonio recoge nomás, pues, y todo lo dice Aymara. Entonces, esa separación, cuáles términos son aymaras y cuáles son puquinas, es difícil, ¿no? Entonces, esa parte es complicado, por lo menos hasta el momento, yo he visto solamente que todo lo que ha registrado Bertonio es aymara. Eso no es tanto así, ¿no? Entonces, esa podría ser, digamos, hay una mezcla, pero del puquina es del arawak y la aymara de la familia Jaque o de la familia Aru, según Torero, entonces esta habría, digamos, esa convivencia. Pero genética no aparece. Peor todavía, o sea, es más lejano desde los sufijos. Tiene prefijos, digamos, adjetivos así, el puquina, mientras que la aymara es más sufijante, se lleva más hacia después de la palabra, mientras que en puquina se puede adelantar. Entonces, esas estructuras ya son distintas. Los sufijos, las partículas, eso. Entonces, es distinto. Entonces, no es fácil de entender, digamos.
que fuera aymara. Entonces, cuando no estudiamos esto, podríamos decir que la aymara viene del puquina o alguna cosa, o así, pero estudiando estas cosas he visto que son dos cosas distintas, ¿no? Eso podrías responder. Muchas gracias, pero les cuento que la gente se está entusiasmando, que hay más preguntas y, claro, una pregunta dice para los dos, dice, ayer una expositora negaba que el puquina haya sido la lengua original de Tiwanaku. Para ella fue el aymara, que los aymaras no eran opresores de los pueblos indígenas del Collasuyo. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto? Esa es una primera pregunta. Adelante, doctor Rubén, puede comenzar y después Bien, doctor Teófilo. creo que lo interesante y lo rico de este coloquio ha sido el debate, la presentación de versiones a favor, en contra de esta postura. Y el doctor Galdo Rodríguez, en el libro que estamos reseñando hoy día, también entra, digamos, al debate, hace una presentación de varios autores, de varias posturas al respecto, y él particularmente no tiene, digamos, una posición específica, pero lo interesante de su libro es que permite este debate que, miren, el libro se publica hace 25 años y sin embargo hoy día estamos discutiendo cosas como si los Tiwanaku eran de habla puquina o eran de habla aymara. Y creo que la presentación de la ponente de ayer ha sido bastante significativo al respecto para tener por lo menos una idea y que seguramente el debate, la discusión va a mantenerse y ojalá pudiera ser este coloquio el principio para que tengamos no solamente debates, sino investigaciones correspondientes para dilucidar esta pregunta tan interesante que surgió ayer y hoy día también. Bien, interesante. Está la licenciada Patricia Montaño también presente. Si Sí. quiere participar, a ver, adelante Patricia, a ver qué opinión tienes de las exposiciones también. Adelante. Buenas tardes a todos, al doctor Pachari, al doctor Laime, al licenciado Ramiro Fernández, un saludo muy especial. Me parece muy interesantes todas las investigaciones que están realizando. Justamente Guillermo Galdos es una autoridad sobre el tema puquina y él mismo indica en alguna parte de su libro de que a partir de que Torero enuncia la teoría de que el idioma de Tiwanaku hubiera sido el puquina, ha comenzado por parte de estos investigadores una cacería de todo lo que es puquina, a todos los niveles, ¿no? A nivel etnohistórico, a nivel arqueológico, han comenzado una verdadera cacería porque no es fácil, ¿no? El puquina tiene 309 vocablos despejados justamente por Torero. Y yo creo que la prueba irrebatible de lo contrario, de lo equivocado de la teoría del doctor Torero es la copia de Curatos y la visita del virrey Francisco Toledo en el siglo XVI, porque los mapas del doctor Torero presentan que la zona norte estaría poblada y todo el lago lleno de puquinas. Mientras que, ¿qué dicen? Justamente la copia de Curatos y la tasa de Toledo indican que apenas el 8% de los tributarios de toda la zona norte son puquinas, el 12% urus y el 77% aymaras o collas. Esto yo creo que destruye totalmente la teoría de Torero, que es sumamente forzada. No podemos adjudicar una lengua con tan pequeños restos que nos deja a una civilización que era tan inmensa como Tiwanaku. Tiwanaku comienza como una aldea del año 1580 a.C. Se forma como estado hacia principios de la era cristiana y va desarrollando y va expandiéndose.
una civilización tan importante que logra estos avances tecnológicos, ideológicos, mentales, artísticos, esta expansión necesitaba un idioma de su talla. Y este idioma es aymara. No tiene absolutamente lógica que una lengua de la que apenas perviven 300 vocablos despejados por Torero y que tiene todavía muchos críticos, haya sido el idioma original de un idioma de una civilización tan vasta que se ha expandido, sabemos, en el sur del Perú, en el norte de Chile, en el noroeste de Argentina y todo el oeste de lo que es Bolivia. Creo que Tiwanaku tuvo un alcance demasiado importante y realmente el lingüista Julio Avendaño ha publicado este libro el año 1918, en que estudia a todos los cronistas, y no solo todos los cronistas, sino las diferentes versiones de cada crónica. Por ejemplo, una de las, este libro está disponible en Editorial Quipus, por si acaso, por si lo requieren. Es un libro bastante vasto y todavía ha preparado otro más que va a salir próximamente, pero realmente tiene a todos los cronistas y todas las ediciones. Entonces ha podido hacer un estudio sistemático y exhaustivo, llegando a esta conclusión de la equivocación de la teoría propugnada por el doctor Torero y muy seguida por Cerrón Palomino, quienes están forzando imponer una lengua a lo que es Tiwanaku. El Puquín evidentemente existió, fue hablado fundamentalmente aquí en este territorio del lago Titicaca, en Coata fundamentalmente, pero justamente Guillermo Galdós indica en sus textos que los Puquina fueron mitimaes traídos por los incas del sector de Moquegua, de donde son originarios. Una puntualización breve más al doctor Laime. El nombre del lago Titicaca en las crónicas, que hay varios nombres, pero el nombre general era el lago Chucuito. El doctor Valdemar Espinosa le llama lago Puquina y también ha llamado a la civilización Tiwanaku civilización Puquina. Creo que parte de un error y que tienen muchísimos méritos, no quiero desmerecer a nadie, las investigaciones de ustedes las felicito, especialmente del doctor Bachari y del doctor Laime, porque realmente están contribuyendo a enriquecer nuestra historia. Pero yo he trabajado cercanamente con el doctor Carlos Ponce Sanginés por muchos años y yo soy una convencida de que el aymara fue el idioma general en Tiwanaku. Muchas gracias, Patricia. Doctor Laime, adelante. Tiene las respuestas. Muchas gracias. Sí, esta parte es importante también, tal vez contribuir desde mi formación de lingüística. Entonces, yo entiendo desde la lengua, digamos, sonido, términos. Ahora, hay evidencias, muchas, de que en Tiwanaku se hablaba. Ahora, digamos, las referencias de Torero, de Valdemar Espinosa Soriano, otras, digamos, que han dicho, digamos, que la teoría puquinista, como dice Julio Avendaño, en respuesta de Hakearu, digamos, ¿no? Hakearu, todo eso, digamos, en el libro, digamos, de que el Hakearu, el Aymara era primero y el Puquina, digamos, ha sido migrante, digamos. Yo creo que es un análisis, tal vez, digamos, histórico, migracional, de otro, digamos, ámbito, que podría equivocarme tal vez en mi condición de lingüista, pero sí desde la lingüística es una lengua, digamos, que se registra en los lugares, digamos, Puquina. Luego, el Aymara está más reciente. Por ejemplo, Quimsa Chata, que está cerquita a Tiwanaku, ahí son 3 montañas. El Quimsa podría ser Aymara y el Chata lo registra Puquina, y porque en Aymara es Collo, digamos, otro, y no es y hay unas bajaditas, digamos, esos ríos que entran hacia Tiwanaku. Hay términos aymaras y hay términos que no son aymaras.
Entonces, desde ahí se podría, digamos, otro más allácitos está, digamos, Choquejawa y Antapjawa. El choque es un término anterior al que registramos nosotros como col, el término oro. Entonces, choque, oro, y aparecen en esas montañas. Y eso, más al otro lado están los otros monolitos que son más antiguos que Tiwanaku, están, por ejemplo, el Huancani. El Huancani es, digamos, el término Huanca que ahora se dice Cala, en Aymara es Cala, el de piedra. Entonces, el Huanca es un término más antiguo que el Cala. Entonces, si vemos qué término es más antiguo que el otro, entonces desde el término de análisis léxico va generando. Ahora, digamos, desde la teoría, digamos, que plantea Julio Avendaño, por ejemplo, la teoría puquinista, la teoría peruana, digamos, digamos, plantea que Tiwanaku, digamos, es la última, digamos, en el análisis respecto de la teoría boliviana, otra. Yo creo que estamos entrando en el ámbito de Perú, Bolivia, que son recientes, ¿no? Digamos, por lo menos, si estos ya en estos análisis ya no existirían, digamos, ni Perú ni Bolivia, digamos, cuáles han sido las influencias, si, digamos, por lo menos los términos o las características del Puquina, por ejemplo, es más digamos, que empieza de la Amazonía y entra hasta la costa. Y de Moquegua ha vuelto, no sé, esas cosas, esa parte no conozco, pero sí, entonces, en términos de léxico, pero es interesante, vamos ahora a ponerlo en interdisciplinario, y digamos, la historia, la arqueología, la lingüística, no sé, entonces nos va a dar mayores luces y tal vez eh, la teoría puquinista, la teoría peruana, digamos, y boliviana, yo creo que eso ya es más un poco, tendríamos que, digamos, dejar a segundo plano. Yo creo que en este de análisis del Puquina no somos ni bolivianos ni peruanos, porque estamos analizando desde hace 2000 años, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, digamos, habría que, digamos, seguir investigando y quién puede aportar desde otro lado, historia, tal vez algo de arqueología más para, digamos, entrar en este debate. Eso yo complementaría y muchas gracias y, digamos, por esta parte. Muchas gracias, doctor Laine. Hay varias preguntas, vamos a resumir en una pregunta para los dos, que dice, ¿cuáles son los indicios más claros de contacto lingüístico entre el Puquina y otras lenguas andinas? Esa es una pregunta general que hacen, ¿no? Básicamente. No he escuchado bien, ¿me repite? ¿Cuáles son los indicios más claros de contacto lingüístico entre el Puquina y otras lenguas andinas? Seguramente es para mí, entonces, de esta parte. Eh, los indicios de contacto. Primero partamos entre el Aymara y Quechua. Yo tengo, digamos, un corpus de 1000 palabras. De estos 1000 términos entre Aymara y Quechua, el 35% son de contacto. Existen Quechua y existen Aymara en términos léxicos. Y esa terminología básica como inti, huasi, casa, pampa, digamos, camino, esas de naturaleza, son 35%. Los demás son diferentes. Y el puquina, como es una lengua anterior, de contacto es más bien de sustrato. O sea, ha alimentado a la aymara, ha alimentado el quechua, porque el quechua sigue hablando, mientras que el inca, los primeros incas hablaban todavía el puquina como lengua secreta o particular, pero los últimos ya no. Aymara y el quechua. Entonces,
De ahí podemos ver cómo las lenguas, digamos, se han ido cronológicamente organizando y eso, digamos, es más bien de sustrato. Y esto de sustrato y lo que registra Alonso de Barrazana y, digamos, revisa Jerónimo de Boré, hay muchos términos ya, pues, del aymara, puquina, o del quechua, pero no podemos decir que es quechua. Digamos, hay cosas del puquina que se hablan en quechua. Entonces, no se puede anular fácilmente que esto no es quina. Entonces, hay que, digamos, ver, digamos, qué antigüedad tiene cada palabra y cómo ha entrado al sustrato. Entonces, en el contacto en el tiempo, y es un poco difícil, ¿no? En los diccionarios que hago yo pongo etimología puquina o contacto, o digamos, etimología aymara, así. Entonces, esas formas. Mientras que de la aymara y quechua se puede, digamos, hacer esos contactos porque ambas todavía viven. Entonces, en ese sentido horizontal, ¿no? Eso podría responder al respecto y en esos términos de léxico y de sonido que hace rato ya le dije, digamos, por ejemplo, las explosivas o las eyectivas donde el aymara tiene, digamos, ha sido mayor contribuyente. Por ejemplo, para decir pan, en aymara se dice tan, ta, dos veces, ta, tan, ta. Mientras en quechua, tan, ta. La segunda es solo simple. Ocurre una sola vez en la palabra. Mientras en el aymara siempre está ocurriendo dos veces. Pa, así. Entonces, el aymara es más explosivo, más que glotalizado en esos términos, que el quechua lo ha recibido, ese es otro término también, ¿no? Que el quechua lo tiene por influencia, no por origen, ¿no? Entonces, así el puquina también, por ejemplo, la simple está, la glotalizada, yo dudo que sea del puquina, entonces ha recibido influencia que ya lo registra Jerónimo de Ode. Eso. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, doctor Rubén, su última intervención, para cerrar un poco de reflexión. Adelante, por favor. Creo que en lo que estamos de acuerdo con la profesora Patricia, con el profesor Teófilo y con los ponentes que han también estado el día de ayer, el caso de Germán y Efraín, es que este tema, esta lengua es importante y esa importancia ya se evidenciaba desde el periodo, digamos, temprano de la colonia, cuando las autoridades, sobre todo de la iglesia, señalaban la importancia de evangelizar a los indígenas en las lenguas quechua, aymara, e incluían el puquina. Y eso permitió que algunos personajes como Oré y otros, antes de Oré inclusive, hicieran esfuerzos para hacer el vocabulario, para hacer traducciones del Evangelio al puquina, porque en ese momento era importante la población todavía que hablaba puquina, hablo del siglo XVI, parte del siglo XVII, y eso permite que esta lengua esté asociada a una cultura que todavía pervive y creo que la postura de Teófilo Laime, lingüista, hace explicaciones muy interesantes al respecto de quién tiene mayor presencia, digamos, en el altiplano, tanto peruano como boliviano. Y lo segundo es que este coloquio va a permitir no solamente que tengamos 3 días de presentación y de preguntas, sino que ojalá tengamos más tiempo para poder hacer, profundizar trabajos, investigaciones, documentos, y que sobre todo los jóvenes, y me refiero a los jóvenes de Arequipa en particular, pero también a los jóvenes de La Paz y de Cochabamba, que están presentes esta noche, pudieran profundizar estudios y con esta colaboración que podemos hacer hoy día tranquilamente gracias a las comunicaciones que tenemos en nuestro tiempo. Muchísimas gracias otra vez a la carrera de Historia de la UNSA. Muchas gracias, doctor Pachari. Doctor Laime, por favor, para cerrar sus últimas reflexiones. Muchas gracias también a todos los organizadores, a los expositores de ayer, hoy día y mañana también que se va a concluir. Creo que es un tema bastante todavía abierto, porque son solamente avances, ¿no?
y planteamientos, algunas contradicciones que todavía existen. Yo creo que en futuras investigaciones lo van a ir aclarando, ¿no? Entonces, desde ahí yo diría que es buen avance ante ese. Yo pensé que, digamos, éramos los pocos en que estábamos haciendo estas cosas, ¿no? Pero hay mayor interés y eso es muy bueno. Y felicitar también a la carrera de historia o las carreras de historia también que están, digamos, participando. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Laime. Bien, a todos los que nos han seguido, estamos con este tema tan interesante, tan importante, que nos trae también muchas preguntas, ¿no? Cuando el doctor Teófilo nos habla de la lengua arawak, nosotros sabemos que desde Centroamérica baja, ¿no? Esta lengua y se ramifica en varias otras lenguas, ¿no? Incluso del Oriente, lo que nos está planteando que gente del Oriente ha subido a fundar Tiwanaku o en el altiplano. Entonces, está interesante esa teoría desde la historia, tenemos que discutir y debatir también ese tema, ¿no? Entonces, vamos a seguir revisando mañana con la participación también de un docente también de Arequipa, ¿sí? Y un docente de la UPEA, que también ha estado trabajando en Pelechuco este tema de la presencia puquina. Pero seguramente estamos abriendo un tema al debate mayor, ¿sí? Que seguramente vamos a convocar en otros momentos. Sería muy bueno que se haga todo un grupo de investigadores sobre estos temas Puquina, Aymara, origen, ¿sí? Que nos permita, pues, reflexionar, no solamente, digamos, identificar ruinas, etcétera, o hacer turismo, sino también que nos interese descubrir cuál es el real origen de nuestras culturas, de nuestras sociedades, ¿no? Y cuál es el tema que en realidad se ha mantenido desde esas épocas prehispánicas, porque ustedes saben que con el tema de la hibridación o el tema de, ¿cómo se llama también?, de la mestización, muchas cosas se dicen, pero en realidad no se conocen a profundidad. Entonces, les agradezco a todos los que nos están acompañando en este coloquio, muy especializado, por cierto, en temas lingüísticos. Tenemos que entrar a dialogar entre gente que trabajamos precisamente historia, arqueología, antropología, lingüística, ¿no? Y varias otras ramas también para entonces trabajar en estos debates, estas reflexiones que pueden esclarecer el pasado, pero no solamente el pasado, sino también una mirada de nuestro presente. Muchas gracias, tengan ustedes muy buenas noches. Hasta el día de mañana.